Saludos apreciados estudiantes. Hoy vamos a discutir temas relacionados con el módulo 2. El módulo 2 tiene que ver con representación de gráficas y tablas de distribución de frecuencia. Nosotros vamos a comenzar por las tablas de distribución de frecuencia. Lo que tengo a mi espalda es una tabla de distribución de frecuencia que le voy a explicar, ¿verdad?, lo que conlleva todas las partes de la tabla. Y luego vamos a hacer un ejercicio donde voy a hacer paso a paso la construcción de una tabla de distribución de frecuencia. Bien, pues vamos a comenzar. En la tabla, ¿verdad?, de distribución de frecuencia, pues este tipo de concepto, ¿verdad?, o de tabla se utiliza para prácticamente organizar los datos y presentarlos de una forma más simple. También se utiliza como base o como referencia para construir los histogramas. ¿Ven? Una tabla de frecuencia pues tiene varias columnas que, dependiendo del trabajo que usted quiera realizar, pues es lo que usted va a construir. En este caso, pues hay una tabla de frecuencia con bastantes columnas, ¿ves? Pero las primordiales, ¿verdad?, o las principales son las clases. Las clases son los grupos que yo voy a crear para ir organizando los datos, ¿ves? Cada clase también tiene un ancho de clase, ¿bien? Y ese ancho de clase vamos a ver cómo se calcula. Bien, por lo general, cuando nosotros vamos a determinar el número de clases, ¿verdad?, en cuántos grupos voy a organizar los datos, pues uno, ¿verdad?, hace unos cálculos. En algunas ocasiones los ejercicios ya te indican cuántas clases tú vas a hacer. Por eso es que hay que estar bien pendiente de esto. ¿Ves? Tenemos la columna de las frecuencias, que se llama frecuencia absoluta porque es la cantidad de datos que hay por cada clase. Y luego de ahí viene la frecuencia relativa, que es lo que se llama la representación porcentual, ¿ves?, o decimal en este caso, porque es dividir la frecuencia absoluta entre el total. Y eso me va a dar, obviamente, la frecuencia relativa. Ya la porcentual lo que voy a hacer es que la relativa la voy a multiplicar por 100. Bien, y entonces ahí me da el por ciento. ¿Ves? Tengo la frecuencia acumulada, que lo que indica es cuánto voy acumulando por clase en los datos. ¿Ves? Y ya aquí tengo la frecuencia acumulada relativa y la percentual, que sería lo que voy, ¿verdad?, lo que tengo acumulado entre el total. Bien, y eso pues básicamente son las partes de una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ves? También tenemos lo que se llama las marcas de clases y tenemos lo que son las fronteras, ¿ves?, que es algo distinto a los límites inferiores y superiores. Pero eso, pues, obviamente, cuando realice el ejemplo, lo vamos a ver. Bien, así que nada, vamos entonces a pasar a la explicación paso a paso de cómo realizar una tabla de distribución de frecuencia. Bien. Ok, aquí nos encontramos con el ejercicio que vamos a realizar paso a paso. Bien, lo primero que yo siempre recomiendo es que se organicen los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nos facilita el buscar el dato más bajo y el dato más alto, que eso lo necesitamos para calcular el ancho de las clases. ¿Ven? Así también podemos ver qué dato se repite más, ¿ven?, cuando vayamos a calcular medidas de tendencia central, ¿verdad?, que ese es el próximo módulo. Bien, pues entonces nosotros tenemos estos datos. Estos datos representan
los pulsos, ¿verdad?, tomados a hombres, ¿verdad?, de cierta edad. Pues esto lo que representa son pulsos o latidos del corazón. Bien, pues entonces se tomó una muestra de 40 personas, ¿verdad? Pues entonces, hombres, pues yo lo que voy a hacer es organizar esos datos en una tabla de distribución de frecuencia. ¿Ven? Pues lo primero que yo voy a determinar es las clases, cuántos grupos yo voy a realizar para organizar las frecuencias, ¿verdad? O los datos. Bien, pues entonces, en algunos ejercicios ya de primera intención te dan cuántas clases quieren, ¿ves? O saber cuántas clases usted va a realizar en ese ejercicio. Pero ¿qué sucede? En este caso vamos a hacerlo desde cero, no están indicando cuántas clases. Pues lo primero que yo voy a hacer es determinar las clases. ¿Cómo determino las clases? Pues usted lo que va a hacer, ¿verdad?, es buscar la raíz cuadrada al total de datos, que en este caso es que 40. Pues la raíz cuadrada de 40, en este caso, sería 6.32. Pero como estamos trabajando con datos, ¿verdad?, en este caso discretos, pues aquí nos están dando parte de decimal. Por lo tanto, cuando usted tiene esto, lo que va a hacer es que lo va a redondear al próximo entero. No va a utilizar las reglas de redondeo normal. Entonces va a redondear al próximo entero, independientemente la parte decimal. Si es 6.32, pues usted lo va a redondear a 7. Y eso van a ser las clases. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que ya voy a tener 7 grupos. ¿Ves? Ya me sé que voy a hacer 7, ¿cómo se dice?, filas. Bien, pues entonces, lo segundo que vamos a hacer es determinar el ancho de la clase. Pues entonces, el ancho de la clase, que lo puedo colocar, ¿verdad?, como ancho, como A y una C, que eso quiere decir el ancho de la clase, va a ser que el dato puedo poner D máximo, que es el dato máximo, menos el dato mínimo. Y eso lo voy a dividir entre el número de clases. ¿Ven? En este caso sería el número de clases. ¿Ven? Pues entonces yo voy a necesitar el dato máximo. El dato máximo es que 96. Pues ya yo sé que voy a 96 menos el dato mínimo, que es que 56. Pues ya yo tengo 96 menos 56 entre el número de clases, que sería que 7, y 96, ¿verdad?, menos 56, y eso me va dando que 40 sobre 7, que eso me va a dar 5.7, 5.7. Y nuevamente, como estamos trabajando con datos discretos, pues entonces este 5.7 lo que vamos a hacer es que lo vamos a redondear al próximo entero. ¿Ven? Independientemente de la parte decimal, si me hubiese dado 5.1, lo voy a redondear al próximo entero. Porque aquí la regla es redondear al próximo entero. Bien, pues entonces, esto sería que 6. Pues ya tengo que el número de clases, vamos a escribirlo por aquí, número de clases es que 7. Bien, y entonces el ancho de la clase es que 6. Bien, lo escribí ahí arriba para entonces borrar y comenzar a realizar la tabla de distribución de frecuencia. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más derecho posible. Vamos a decir que tengo por aquí, tiro una recta, ¿verdad?, hacia abajo, y tiro hacia acá. Y tiro hacia acá. Entonces aquí yo voy a colocar las clases. Vamos a ponerle
las clases. Bien. Entonces, ya vimos que nosotros vamos a tener 7 clases, pues voy a hacer 7 filas. 1, 2, 3, perdón, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Tenemos ya así de fila. Borramos aquí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos los 7 espacios para las 7 clases. Pues entonces, nosotros vamos a trabajar las clases. Pues yo voy a comenzar con el dato que 56. Pues entonces, yo voy a colocar aquí un 56. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Esto es lo que se llama límite inferior. Pues entonces, una forma más fácil de construirlo es construir todos los límites inferiores. Pues entonces yo lo que voy a hacer es que a 56 el ancho es de ¿qué? De 6. Pues entonces yo le voy a ir sumando 6 a cada clase. Por lo tanto, si le sumo 6, esto sería ¿qué? 62. ¿Ves? Ya yo los tengo ahí. Esto sería ¿qué? Más 6, 68, 74, 80, 86 y 92. Pues ya yo creé lo que se llama los límites inferiores. ¿Ves? Pues entonces ahora yo voy a crear los límites superiores. ¿Ves? Pues entonces el límite superior yo lo voy a conseguir restándole 1 al límite inferior de la próxima clase. ¿Ves? Si este es 62, pues este tiene que llegar hasta ¿dónde? Hasta 61. Este, el de 62, ¿ves? Tiene que ser uno menos que el de la próxima clase. Pues entonces este es que 67, este sería que 73. Es lo mismo también de que conseguir el primero y ir sumándole 6 también. Entonces este sería que 79, este sería que 85, este sería que 91. Entonces si le sumo a este 6 me va a dar el último de aquí que sería que 97. Y entonces ya tengo todas las clases de un ancho de 6. ¿Ves? Pues entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es ir creando las columnas de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta relativa y así sucesivamente. Pero básicamente las vamos a hacer una a una, ¿verdad? Pues entonces, la frecuencia, en este caso, se le puede llamar frecuencia y una A, ¿verdad? De frecuencia absoluta, pues es nada más y nada menos que ir tomando dato por dato, ¿ves? A ver cuántos hay en cada clase. Me explico. Aquí tengo del 56 al 61. Pues entonces yo tengo que contar cuántos datos hay del 56 al 61. ¿Ven? Vengo por aquí y sería que del 56 al 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ven? Tengo 13 datos del 56 al 61. Pues entonces yo voy a colocar aquí un 13. ¿Ven? Voy a contar cuántos hay del 62 al 67. Pues sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí. Porque es hasta el 67. Pues entonces sería entonces, me vería aquí, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? Entonces, tenemos que es 7 datos. ¿Ven? Pues entonces, del 68 al 73. Pues entonces, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues son 9 datos.
¿Ve? Del 74 al 76. ¿Ve? Pues entonces sería 2. ¿Okay? Déjame verificar por aquí los datos. 76, ahí más quedo. Muy bien. Pues entonces es un 2. Serían estos 2. Entonces, después del 80 al 85, estamos hablando que es 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Del 86 al 91 hay que 4 también. Y el 96 hay 1. Entonces, del 92 al 97 hay 1. Se supone que si yo sumo todo esto, me tiene que dar el total de datos. Aquí en este caso, N es 40, que es el total, ¿verdad? De datos, ¿ves? 20, 29, 29 son 31, 35 y 25 son 40, ¿bien? Así que ya tengo que organizado los datos, ¿verdad? Por las clases y según el ancho que determinamos. Pues entonces ahora vamos a ir a qué? A determinar lo que se llama que, aunque ahí dice la marca de clase, lo más importante es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir, ¿ves? El total de la frecuencia absoluta entre el total de datos. En otras palabras, el resultado que va aquí es que 13 entre 40 y 13 entre 40, eso me va a dar que 0.325, pues ya lo tengo aquí calculado, ¿ven? Pues esto sería 7 entre 40, eso me va a dar 0.175. 9 entre 40 me va a dar que 0.225. 2 entre 40 me va a dar que 0.05. Entonces, 4 entre 40, eso me va a dar que 0.1, 0.1. Y 1 entre 40 me va a dar 0.025. Si yo sumo todo esto, esto me tiene que dar 1. La frecuencia acumulada me tiene que dar ¿qué? 40, que es el total de ¿qué? De datos. ¿Ves? Y entonces tenemos la frecuencia porcentual, que es llevarlo a por ciento, la frecuencia relativa. Pues entonces lo que voy a hacer es que multiplicar por 100. Pues esto me va a dar que 32.5, esto es 17.5, esto es que 22.5, esto me va a dar que 5%, esto me va a dar que 10, esto me va a dar que 10 y esto me va a dar que 2.5. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar que 100, ¿ves? Porque está partiendo de aquí, ¿ves? Vamos a verificar eso rapidito, porque ese no lo verifiqué, ¿verdad? Pero lo verificamos rápido. Sería que 32.5 más 17.5 más 22.5 más 5 más, estos son 20 más 2.5. Esto me está dando 100. Bien. Es cuestión de verificar que no se me haya quedado ¿verdad? Haya escrito algo mal. Pero ya automáticamente, si este te da 1 y usted multiplicar por 100, pues obviamente te va a dar la suma 100. ¿Ves? Y entonces puedo tener la frecuencia acumulada de, en este caso, de la frecuencia absoluta. ¿Ves? Vamos a poner aquí absoluta. Porque entonces la frecuencia acumulada ¿verdad? De la frecuencia absoluta, pues entonces sería ir sumando, ¿ves? Comienza con ¿qué? Con el total aquí, que sería 13, 13 más 7, ¿qué me va a dar? 20, 20 más 9, ¿qué me va a dar? 29, 29 más 2 me va a dar 31, 31 más 4 me va a dar 35, 35 más 4 me va a dar 39 y 39 más 1 me da 40. ¿Ven?
Y entonces hago lo mismo si quiero la frecuencia acumulada de la frecuencia relativa y hago lo mismo de la frecuencia porcentual. ¿Ven? Lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Bien, pues entonces yo voy a dejar este espacio para lo que se llaman las marcas de clases. Marcas de clases. Las marcas de clases es nada más y nada menos que el punto medio de cada, ¿cómo se dice? De cada clase. Pues usted lo que va a hacer es sumar que 56 más 61 y lo va a dividir entre 2. Y eso es lo que son las marcas de clase. 56 más 61, eso me da 117. Y lo voy a dividir entre 2. Y eso me da 58.5. ¿Ven? Entonces, hago lo mismo con cada clase. 62 más 67, que es sumar los dos límites. ¿Ven? Eso me da 129 entre, en este caso, 2. Y eso me va a dar 64.5. ¿Ven? Si yo veo de 58, ¿verdad? Más a 64 son 6. Por lo tanto, usted lo que puede hacer es ir sumándole 6 a cada uno, que es lo mismo que dividir. ¿Ves? Si yo le sumo 6 aquí, estamos hablando de 70.5. ¿Ves? Sería lo mismo de 68 más 73, que son 141, entre 2, se da 70.5. ¿Ves? Pues esto sería que 76.5, ¿ves? Porque le sumé 6. Si le sumo 6 más, esto va a ser que 282.5. Esto va a ser, si le sumo 6 más, sería 88.5. Y si le sumo 6 más, esto va a ser 94.5. ¿Ves? Si yo vengo y sumo esto, sería 92 más 97, eso me da 189. Entre 2, eso me va a dar 94.5. ¿Ves? Y ya yo busqué las marcas de clase, porque las marcas de clase las vamos a utilizar cuando vayamos a construir el histograma y el polígono de frecuencia también. Ok, seguimos entonces. Lo otro, para ir terminando, es lo que se llama las fronteras. Las fronteras, una forma de visualizarlo, ¿ves? Vamos a escribirlo aquí. Si yo vengo y escribo todas las clases en una forma lineal para que usted lo visualice, sería la primera clase es de 56 a 61. ¿Ves? Vamos a hacerlo de esta forma. La otra clase es de ¿qué? De 62 a 67. Después de 68 a 73. Después de 74 a 76. Después de 80. Aquí hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño error, menos 1. Y esto sería 79. Aquí es hasta 79. Lo que es uno menos de esto. ¿Ven? A ver si esto no me afectó. Porque entonces aquí, de 74 a 79, vamos a ver que me haya afectado. Sería de 74 a 79. Esto no me afecta porque es menor. Y esto tampoco, que se sigue siendo 2. ¿Está bien? Ahí había un error, pero gracias a Dios no me dañó los cálculos. Bien, pues entonces, en este caso, pues sería que 79, aquí sería 79. ¿Ven? Algunas veces cuando estamos haciendo esto, pues hay que estar pendiente de todo esto. 85, después 86 a 91 y después de 92 a 97. Las fronteras, en este caso, va a ser el punto medio entre los límites, ¿verdad? En este caso superior e inferior. ¿Ven? Por lo tanto,
usted lo que hace es que sumar 61 más 62 y obviamente lo divide entre 2. Eso le va a dar que 61.5. Lo verificamos, ¿verdad? Pero es básicamente en medio de ello. Sería 61 más 62. Eso te da 123 entre 2, ¿verdad? 61.5. ¿Ven? Pues entonces, todo esto va a ser que 67.5, esto va a ser que 73.5, porque es el punto medio de que son lo que se llaman las fronteras. Y entonces esto sería que de 79 a 80, 79.5, de 85 a 86 sería 85.5 y de 91 a 92, 91.5. Esto que le acabo de calcular ahí es lo que se llama las fronteras. Bien, que es distinto a los límites y es bien importante tener eso presente. Así que este es el ejemplo, ¿verdad?, de cómo construir una distribución de frecuencias paso a paso. Así que, mi gente, yo espero que esto les sirva, les ayude para hacer las asignaciones y pues cualquier duda que tengan, no duden, ¿verdad?, en escribirme a través de la mensajería del Canvas, ¿verdad?, que es la plataforma oficial que tenemos para comunicarnos, y cualquier comentario de que si les gustó, no les gustó o debería de mejorar, lo pueden hacer en los comentarios de este video. Así que nos estaremos viendo en la próxima grabación, que va a ser del módulo 2, pero de distintos tipos de gráficos. Bien, así que nos vemos en la próxima grabación.